2 arepas, 2 jugos y un café con leche, $15. No resultó como pensaba. Areperas en Venezuela es lo que sobra. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, vamos a hacer algo que a ustedes les gusta y que a mí también, y es comer. Y ustedes, bueno, verme probar las diferentes comidas en los diferentes lugares que estamos visitando. Pero este video es especial, muy especial, porque estamos en mi país. Estamos en Venezuela, precisamente en Caracas, justo al lado del río Guaire, y estamos en la zona de las Mercedes, porque en el video de hoy vamos a estar probando unas ricas arepas venezolanas, un famoso plato de aquí de Venezuela que todos los venezolanos nacemos comiendo. O sea, si no te comes la arepa de bebé, te comes la masita que se saca cuando se abre la arepa. Bueno, esa masita es como comienzas tú a entrar al mundo de la arepa. Hay un tema muy interesante acerca de la arepa, de dónde es, si es de Colombia, si es de Venezuela. Esa pelea está todavía candente, no se sabe todavía con seguridad, pero realmente somos naciones hermanas. En algún momento fuimos un solo pueblo y yo estoy seguro que es de ambos países. Eso sí, con muchas diferencias, y eso es lo que ustedes van a ver. Si conocen la arepa colombiana, van a ver cómo es la arepa venezolana y viceversa. Y me he venido aquí a la zona de las Mercedes porque hay una famosa arepera aquí que quiero que la conozcan, porque es un negocio muy grande, y vine a ese negocio precisamente para que ustedes vean qué tan importante es la arepa aquí en Venezuela. No es una publicidad paga para nada, simplemente me llamó la atención mucho el lugar. Nunca he comido allí. Quiero mostrarles cómo es ese sitio para que ustedes vean eso, precisamente lo importante de la arepa venezolana. Así que bueno, vamos allá, vamos a ir caminando por esta zona, conociendo un poquito también. Y es que bueno, además de mostrarles cómo es ese platillo importante aquí en Venezuela, quiero saber personalmente cómo está ese asunto. O sea, cómo están las areperas actualmente debido a la crisis que se vive hoy en día en Venezuela. Cómo están haciendo, cuánto es el precio actual de una arepa, que es algo súper típico de comer, que todos los venezolanos comíamos en alguna altura, pero no sé qué tanto lo harán en este preciso momento. Cuando lleguemos al lugar vamos a ver qué tanta afluencia hay en el sitio, porque son justamente las 10 de la mañana, una hora que se podría considerar es hora de desayunar todavía. A la hora de las 12, 1, 2 de la tarde es hora de almorzar, pero en estos sitios también viene muchísima gente a desayunar. Así que bueno, vamos allá. Bueno, detallazo, vamos a asomarnos aquí. Este es el río Guaire, el famoso río Guaire. Allá va. No es muy limpio que digamos, nada limpio que digamos, pero es parte de la vida cotidiana de aquí de Caracas. Bueno, y en este video no estoy solo. Miren, me acompaña mi padre. No muchas veces tengo ese honor. Buenos días. Mira, pa, ¿tienes hambre? Un poquito. Vamos a ver si nos comemos una arepa. Un poquito de hambre. Mira, cuando andas grabando conmigo video, siempre comemos tarde. Vamos a ver si conseguimos una arepa buena para desayunar, pues. ¿Cuál es tu favorita? La reina pepiada. Ya ustedes van a ver cuál es esa reina pepiada. Vamos a ver si la tienen ahí. Mi favorita, no sé. La verdad es que me gustan de pollo, me gustan de carne mechada, puede ser la pelúa. Esa para mí también es muy buena. Vamos a ver si pedimos una diferente cada uno para que ustedes vean algunas alternativas. Chicos, ya hemos llegado al negocio que les quiero mostrar las arepas. Es este de aquí. Se llama El Solar del Este. Miren, aquí es el sitio que vamos a elegir. Está a plena calle, en la principal de las Mercedes aquí. Justo el río Guaire está allá. Ya mi papá me está esperando, tiene mucha hambre. Vamos allá a ver qué nos encontramos. Pues miren, no resultó como pensaba. No me dejaron grabar. No entiendo por qué sucede, porque simplemente es un video como para dar a conocer la comida, para dar a conocer el sitio. Pero bueno, cosas que pasan. Tenemos que ir a otra arepera. Vamos a ver si consigo otra para poder enseñarles, porque no tiene sentido yo ir allá y no mostrarles nada y simplemente como que contar la experiencia. Pues no, vamos a buscar otra, porque areperas en Venezuela es lo que sobra. Bueno chicos, y llegamos a otro sitio, estamos por la Castellana y este justamente se llama el Budare de la Castellana. Venden arepas y cachapas, y eso es muy común verlo, que vendan arepas y cachapas juntas. La cachapa es como, por decir así,
el choclo en otros países que le llaman también. Pero aquí lo que vamos a probar hoy es la arepa, amigos. Y en este sitio sí nos van a dejar grabar sin ningún problema, porque ya pregunté para no hacerlos perder el tiempo. Y aquí lo tenemos, miren, está en toda una esquinita, está muy bonito, así que vayamos allá para mostrarles eso, porque yo ya me estoy muriendo de hambre. Pero antes de entrar sí les quería mostrar que vean las dimensiones del sitio. O sea, esto es una arepera. Fíjense lo grande que es. Fíjense que ahí dice arepas y cachapas. Y el budare. El budare es ese dibujito que tienen allí, ese símbolo que tienen allí. El budare es donde asamos la arepa. Y es muy común para los venezolanos que emigraron llevarse un budare debajo del brazo. Era como que una identificación fácil para los agentes aduaneros de que te ibas a quedar en el país si llevabas tu budare contigo en la maleta. Grave error, pero es que un venezolano sin el budare, pues como que no quedan las arepas como deberían. Pero vuelvo y repito, fíjense lo grande del lugar a lo que le dedicamos el espacio a una arepera. Entonces vamos allá adentro. Fíjense, tenemos mesitas aquí con su debida distancia en estos tiempos. Y lo muy común que vemos en todas las areperas es esto de aquí. Los rellenos, los diferentes rellenos. Aquí tenemos los que son los diferentes quesos. Tenemos queso llanero, queso telita, queso de mano, queso guayanés, jamón de pavo, queso amarillo. O sea, estos solo son diferentes tipos de queso. Y eso es algo muy importante en la arepa venezolana, los diferentes rellenos. O sea, te puedes rellenar la arepa de lo que tú quieras, de lo que te imagines, de lo que sea comestible y quepa dentro de una arepa. Eso puede ser una arepa nueva, una arepa inventada. Y ya existen muchísimos tipos de arepas, como los que le nombramos al principio: reina pepiada, dominó, pelúa. O sea, hay muchísimos, de perico. O sea, hay muchos. Vamos a ver cuál es la que yo elijo para mostrarles y comerme, obviamente. Chicos, miren esto. Aquí tienen las arepas antes de ir al budare. Fíjense cómo las ordenan ahí, redonditas, porque eso sí tienen las arepas de Venezuela. Bien, pero bien redondas. Aquí tienen la masa en bruto como tal, de donde van sacando pedacitos para luego, miren, ponerlas así redonditas y amasarlas. Y miren aquel pollón que está allá con la masa. Miren ahí cómo hace la arepa, de a dos al mismo tiempo. Pero tú eres una máquina. ¿Cuántos años ya tienes haciendo esto? 12 años. 12, toda una vida. Miren esa manera de hacer arepas. Toda una experta, miren eso. La último toque con las dos manos. Y miren, redonditas. Esto es de apreciar, chicos. Luego este proceso va hacia el budare, en este caso es uno muy grande, pero miren, allí se están asando las arepitas, ahí en el budare. Pueden ser asadas, pero también pueden ser fritas, hay dos opciones, pero la más común es la asada. Miren, este negocio es tan grande que tiene un segundo piso para acá arriba. Miren esto, vamos para que lo conozcan y vean, esta es la planta superior. Fíjense que también tiene mesitas aquí, tiene algunas recogidas por aquel lado de allá. De allá es donde venimos y tenemos una vista aquí panorámica de la calle por aquí. Algo que sí puedo notar, y ustedes seguramente también se dieron cuenta, es la afluencia de personas. No hay nadie, solo una pareja de personas allá abajo que está esperando su par de arepas, pero de resto miren, todas las mesas están desocupadas y obviamente esto se debe a la gran crisis que hay en el país. Por ejemplo, el precio de las arepas que nosotros pedimos, la reina pepiada salió en 4.750.000 bolívares. Esos son aproximadamente unos $4.30. La arepa pelúa, que fue la que yo pedí, que es la de carne mechada, costó 5.700.000 bolívares. Esos son aproximadamente $5.20. Entonces tienen que sacar cuentas. Una persona que gana salario mínimo no se la puede comprar. Una persona que gana 10 salarios mínimos tampoco. El que gana 30 tampoco, porque es demasiado dinero para invertir en una simple arepa. Entonces la gente lo que hace es comer en casa, porque sale muchísimo más barato obviamente hacerlas en casa. Bueno, mientras que me traen mi rica arepa, quería comentarles algo que sí noté, y es que normalmente en las areperas cuando uno iba, todos los rellenos estaban en estos mostradores de aquí. En esta, por ejemplo, solo tienen los quesos que les mostré, no tienen más ningún otro tipo de relleno exhibido. Y esto seguramente es debido a que como no hay muchas personas aquí comiendo en este momento, no hay mucha afluencia de clientes, pues no preparan esas cantidades enormes de comida que antes preparaban y las dejaban exhibidas para que la gente simplemente escogiera. Entonces
simplemente como que te preparan al momento la comida. Entonces, bueno, por un lado es bueno porque quizás te la comes como recién hecha hasta el relleno y todo, y por otro lado no es tan bueno porque quizás, bueno, no tienes como que visualmente todos los tipos de relleno que antes lograbas ver, pero es algo que han tenido que hacer para poder adaptarse a toda la situación que se está viviendo actualmente. Yo me pedí un juguito de fresa, yo pasé pido un jugo de naranja y un cafecito con leche. Adicional a esto son las dos arepas que pedimos, una reina pepiada y una pelúa, y ya les voy a decir cuánto costó todo esto en lo que lleguen las arepas. Y llegó mi arepa, miren esta delicia. Miren, lo más bonito de las arepas es cuando les queda esta marquita negra de donde la cocina. Gracias. Miren, llegó la de mi papá, la reina pepiada. Miren la de mi papá, qué grosería es eso. Miren el relleno de esa arepa. Miren, aquí fácilmente se podrían rellenar de arepas de casa, fácilmente 2 o 3 arepas, fácil. Pero miren, le echan el relleno de 2 o 3 arepas en una. Y esa es la diferencia de comerse una arepa en una arepera a comértela en casa. Porque normalmente en casa tú te la rellenas con poquito relleno. Le echas un poquito de queso y queda súper finita. Pero aquí en las areperas lo normal, lo común es que miren, te las rellenen de esta manera, de esta forma, de esta grosería. Y lo que suelen hacer algunas personas es comprar una arepa viuda, que es aquella arepa que no tiene relleno, y con el relleno de una rellenan otra, entonces se comen 2 arepas. Pero en este caso pues yo voy a ser grosero y me voy a comer solo mi arepa así, sin viuda, sin nada, una sola con el relleno así como está, y mi papá también. Ahora, ¿cuánto pagamos por este desayuno? Miren, nos costó en total $15. Tuvimos que pagar en dólares porque miren, el punto de venta, el datáfono, como le llaman en otros países, no estaba funcionando para pagar con tarjeta. El pago móvil, que es una forma de pago para hacer transferencias así rápidamente a través del número de teléfono, tampoco funcionó porque no teníamos buena cobertura, así que decidimos pagar en dólares, que es otra forma de pago que se está haciendo ahora en Venezuela. Así que bueno, hasta eso se ha tenido que adaptar la forma de pagar las cosas. Vamos a probar esto a ver qué tal está. 2 arepas, una pelúa, una reina pepiada, 2 jugos y un café con leche, $15. Sigamos. Miren, les quería explicar algo antes de comer. Esta es la vida de los youtubers, que no podemos comer las cosas calientitas porque primero se las tenemos que enseñar a ustedes. Algo que les quería comentar era de qué se trata la pelúa. Es queso amarillo y carne mechada, carne deshenebrada, como le conocen en otros países. Eso lo rellenan, le echan mantequillita y la delicia del mundo. La reina pepiada, por otro lado, que es la de mi papá, ¿de qué es eso? Eso es ensalada de gallina o de pollo, aguacate, mayonesa y otros ingredientes que no sé cuáles son, pero es muy divina. Básicamente son esos. Así que, miren chicos, esto está riquísimo. Seguramente, porque yo todavía no lo probamos. ¿Qué excelente, está muy buena. ¿Ya la probaste? Sí, está fresca. Como Gabriel les dijo, la preparan en el momento. Eso hace que esté más fresca. Miren, no saben lo difícil que es comerse una arepa de estas en la calle. Miren, si están en una primera cita y van a llevar a su chica a comer arepas, no es muy buena idea llevarlo a un sitio de estos porque por el relleno, cuando te la vas a comer, se te sale todo por todos lados, te llenas por todos lados. Entonces no es nada romántico, ni sexy, ni nada por el estilo. No te vas a ver nada bien. Entonces yo te recomendaría ir a otro sitio, o si es de esas chicas que son, miren, pa'lante con todo, pues tráiganlas aquí porque entonces se lo van a pasar muy bien. Ahora bueno, voy a dejar de hablar, voy a probar esta arepa a ver qué tal está. No sé ni cómo agarrarla. Muy buena. La carne es súper fresca, la arepita así por fuera crujiente, jugosita la carne. No, esto está brutal. De verdad, fácilmente rellenas 2 arepas, fácil, y te quedan bien resueltas con ese relleno. Miren, el juguito yo me pedí el de fresa, como ustedes lo saben. Muy rico porque lo hacen así tipo frappé. Delicioso. Mira, mi papá ya le está entrando duro a la arepa ahí. Yo, entre tanto, voy a seguir comiendo y mostrándoles un poquito más detallada esta arepa. Bueno, algo súper importante que me estaba faltando: salsita. Esto sin salsita, nada que ver. Vamos a ver. Pero el chamito estaba aquí o ya estaba en el lado. El chamito ya estaba aquí o estaba en el lado. Qué bueno, está muy rica. Esta salsa es guasacaca, se hace con aguacate y varias cositas por allí, pero su principal ingrediente, aguacate. Tipo un guacamole, pero no es un guacamole, pero es parecido. El toque que le faltaba era este. Bueno, lista la comida. Vamos a continuar un poquito más de este video porque me falta decirle algunas cositas.
Bueno, algo que no les comenté durante mi comida es que la arepa aquí en Venezuela puede ser de desayuno, es lo más común, pero también se puede comer en la cena. También es bastante común que la gente se coma su arepita de cena, pero no por eso también no va a estar presente en el almuerzo, porque puede ser que esté acompañada una comida resuelta con unas arepitas, que fue lo que más vi común en Colombia ahorita que estuvimos allá en Colombia, que si no se han visto esos videos vayan a verlos porque están buenísimos. Estuvimos viendo que realmente la arepa también la comen en Colombia, pero no la vi en gran medida como es comida y consumida aquí en Venezuela, ni hay esos sitios como esas areperas en Colombia como lo puede haber aquí. Chicos, y los he traído aquí ahora a la Plaza Altamira, que la tenemos justo aquí. Yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más acerca de la gastronomía aquí en Venezuela, cómo es la cultura de la arepa. Quedan muchísimas cosas más por mostrar, pero en este video creo que les di una buena introducción. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.